ser un día clave para escuchar de qué forma los diputados, luego de semanas, de meses, de discutir y de debatir en comisión, van a llevar este proyecto y van a votar. Todavía está cerrada la votación, cerrada en cuanto que no está del todo definida, a favor y en contra, pero lo importante es que ha hecho el camino correcto, democrático, para que mañana finalmente se ponga a evaluación de aquellos que nos representan como parlamentarios. Hoy fue un paso clave porque en las diferentes comisiones hubo dictamen por mayoría para que finalmente el proyecto baje al recinto. Daniel Lipovetsky de la Comisión de Legales lo anunciaba de esta manera. Bueno, les quiero agradecer a todos los diputados presentes, les quiero informar y anunciar que el dictamen de mayoría que ha dictaminado el proyecto de consenso a favor de la despenalización y legalización del aborto ha obtenido 64 firmas y el dictamen de rechazo 57 firmas. Por último, antes de retirarnos, quisiera solamente hacer una breve mención. Hemos tenido todos estos 2 meses y medio un debate respetuoso, tolerante, en paz. Mañana tenemos una sesión larguísima donde va a haber muchísima gente movilizada en las calles. Le pedimos a todos los que vengan con derecho a manifestarse que sigan el ejemplo que hemos dado en este debate, que podamos expresarnos con respeto, con tolerancia, sabiendo que podemos pensar distinto, pero en definitiva somos todos argentinos. Nada más, y espero que todos mañana podamos tener una sesión en paz y la gente afuera también. Y el espacio público, que es de todos. Y cuidemos el espacio público, que es de todos los argentinos. Muchísimas gracias, buenas tardes y nos vemos mañana. Bueno, la idea es trasladar ese debate, o al menos escuchar voces y terminar ya esta etapa final de argumentaciones para prepararnos a este debate. Quizás el momento más importante de la democracia, aceptar, tolerar el resultado o las formas o aquello que va en contra de lo que uno piensa y de lo que está convencido. Por eso me parece que el mensaje final era interesante respecto del respeto y la tolerancia ante el debate que se dará mañana allí mismo en diputados. Y bueno, y para nosotros sumarnos a esta argumentación, a esta suerte de debate, vamos a agradecer la presencia de 2 personas que han estado esperando un ratito para poder formar parte de esta historia. Estamos hablando de Agustín González, que es médico de familia, pertenece a la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, y Javier Di Benedetto, sacerdote de la catedral y también de la pastoral por la droga. Gracias por venir y por prestarse a esta conversación, si lo quieren. Gracias por la invitación. Bueno, no sé cómo hacer, si tirar Reyes, Parinoni, piedra, papel o tijera para comenzar. Pero bueno, me parece que el orden va a ser aleatorio y no tiene que ver con nada, simplemente, bueno, para empezar a entender un poco esta historia, estas argumentaciones y esta postura que creo que ha dividido aguas, pero me parece en un sentido positivo, de que cada uno diga lo que siente, lo que está convencido, para entender por qué es tan importante tener o no esta ley para despenalizar el aborto. Podemos arrancar con el doctor. Bueno, Agustín, ¿por qué es importante esta ley para despenalizar el aborto? Bueno, yo no creo que sea, y en la red no creemos que el enfoque adecuado o el marco teórico para discutir esto sea la estadística, el número duro, lo que los médicos llamamos el riesgo, ¿sí? Si tenemos que hablar de eso, hablaremos de que desde el regreso a la democracia, que fue cuando se empezó a blanquear un poco la estadística, alrededor de 100 mujeres por año, por lo menos las clasificadas como muertes por abortos sépticos, han muerto todos los años, fundamentalmente por falta de acceso a un aborto legal, no clandestino, seguro y gratuito, que esas mujeres eran todas pobres y que desde el año 2007, que se publica por primera vez el protocolo de atención a los abortos no punibles en la época de Ginés González García, ministro de Salud del kirchnerismo, y que ha estado mostrándose en público con Adolfo Rubinstein, ministro de Salud de este gobierno, y que han coincidido plenamente en su posición. Desde ese año ese número empezó a bajar. Eso no quiere decir que las mujeres están abortando menos, sino que hay más médicos y médicas que acompañan esta situación, que es prácticamente inherente a la sociedad humana. Las tasas de aborto son prácticamente incalculables por la cuestión de que deben ser medidas de manera indirecta, pero tenemos algunos datos que nos hablan
de esto que si uno le pregunta a las mujeres de mayor edad lo pueden mencionar como la señora de la valijita, ¿no? En la década del 30 hubo una caída, un estancamiento en la natalidad y eso no se debió a que las personas tuvieran menos relaciones sexuales o que mágicamente las mujeres quedaran embarazadas menos veces que 10 años antes, porque tampoco se debía a la existencia de métodos anticonceptivos como los modernos, sino que se debía a que había más abortos, porque había una crisis económica mundial grave en todo el mundo y en la Argentina también. Esos son datos nacionales que tenemos y que existen. Entonces, para nosotros esta ley lo que nos va a permitir es terminar con una situación que es tan privada y tan íntima que es como un elefante en la habitación, que está presente, ocupa todo el lugar, pero nadie lo ve, todo el mundo se da cuenta que no lo ve. Bueno, padre, ¿cuál es la visión? Seguramente ineludible su posición en base a lo que manda la Iglesia, pero también seguramente de una convicción personal, ¿no? Sí, lo que para nosotros representa justamente este tema es que se basa en una convicción, lo que decimos de fe, de que nosotros confiamos y de hecho le damos el nombre del Dios de la vida, pero también se trata de una cuestión de razón, ¿sí? Nosotros defendemos la vida, las dos vidas, como decimos como eslogan, por una cuestión de razón, ¿sí? de razonabilidad y de datos científicos. Por supuesto coincido, las bases de nuestros debates no deben estar solamente en la estadística, que son números, que están en el segundo grado de abstracción. A esto quiero decir que ya en una nota que me han hecho en otro espacio, un poco esto creo que no se tiene que convertir en, por supuesto es el tema delicado al que se llega. Yo creo que la situación de que una mujer, una chica, una familia quede expuesta a, como se dice, interrumpir el embarazo, la gestación, es algo a lo que se llega. ¿Sí? No podemos desconocer ese contexto. Todos tenemos familia, amigos, hermanos, sabemos de la alegría que causa una vida que viene, ¿no? Un sobrino, un nieto. Entonces, algo pasa, algo nos pasa que estamos expuestos a que eso suceda. Entonces, yo más si se habla, o un poco también opino, junto con todo un grupo de sacerdotes, que se pone un poco como escudo o caballito de batalla a nuestra población más empobrecida, es esto, ¿no? Que es una situación a la que se llega, y justamente a la que llegan los más pobres. Me parece a mí que también habría que hablar de un montón de temas pendientes en la agenda. Por supuesto, una educación sexual integral de verdad, que tenga en cuenta la afectividad, que tenga en cuenta la persona, posibilidades para los jóvenes, verdadera educación, contención, cuando de parte por ahí de quienes tienen que hacerse cargo, hablo de la familia o del papá, no lo hace y se borra, como esa joven queda expuesta, ¿sí? A muchas voces y a veces no ha cumplido la mayoría de edad. Y si no vamos solamente a una cuestión de DNI, en su madurez psicológica, todavía tal vez no esté en posibilidades de tomar una decisión tan grave. Entonces, me parece que hay que atender muchos temas. Sí, el proyecto también prevé de alguna forma la posibilidad de, al menos hasta los 16 años, que haya un acompañamiento o una decisión que pase un poco por los padres. A partir de ahí, bueno, la discusión también está si es hasta los 16 o hasta los 18, pero bueno, es un poco lo que el dictamen ha establecido, de entender que por lo menos en esa edad temprana de la adolescencia, al menos con el acompañamiento o la decisión de sus padres, pueda llegar a tomar una decisión como la de interrumpir el embarazo. Pero bueno, la pregunta sería, es interesante hablar de valores, como decía usted, padre, de entender que hay, o que pueda haber quizás de aquí en adelante una manera distinta de enfocar y de hacer eje en la educación, en lo cultural. La pregunta es, mientras tanto, ¿qué hacemos? No sé, mientras tanto, ¿qué hacemos con esas mujeres que no tienen otra salida que ir a hacerse un aborto clandestino y a que corra peligro su vida? Que es un poco lo que se plantea en este caso cuando le hablamos por ahí de los valores y de esa visión que tiene la Iglesia. Sí, yo pensé algo antes de venir y creo que viene a cuestión
de cómo finalizó ahí, no sé quién era, un diputado. Sí, cuando... Daniel Lipovetsky, de la Comisión de Legales. De la Cámara de Bien, Diputados. yo no sé si hay un poco de pérdida de contacto con la calle o lo que sucede, pero yo, la verdad, no fui testigo de tal pasividad, ¿sí?, en la sociedad que vivimos. Justamente de eso me gustaría que pensemos un poco juntos. No es que no me interesa el resultado de lo que vaya y derive estas sesiones, sí, y por supuesto conoce mi postura, pero invitaría a mirar un poco qué pasó en el proceso, qué pasó en este proceso cuando se planteó el tema, cómo lo estamos viviendo y sufriendo como argentinos, qué nos está pasando y qué puso de manifiesto, cuántos tendidos quedaron en esa batalla. No sé si vieron imágenes, vamos a tratar de, muy difícil ser neutral, ¿no? Vamos a hablar de varias cosas, ¿no? Vos ves imágenes de un montón de jóvenes abrazados, así, una especie de escudo humano, mirando hacia afuera de las catedrales, y grupos de feministas escupiéndolos, pintando sus pantalones con aerosol a la altura de los genitales, teniendo acciones provocativas. También, si se quiere de alguna manera, del lado católico, grupo de WhatsApp en los que sinceramente, disculpen si alguien se siente ofendido, me borro, que te incluyen, ¿viste cómo es el sistema? Que te pueden incluir sin pedirte permiso. Te encontrás en un grupo de WhatsApp hablando desde el lado católico del verdadero feminismo. ¿Sí? Parece una gran oposición, ¿no? Como hay pañuelos verdes de un lado, por otro nosotros vamos a tener pañuelos celestes. Y hay para mí muchísima tensión y agrego una palabra, ideológica. ¿A qué me refiero con esto? Ideológica, que se está perdiendo, así empecé, la vinculación con el concreto, con la vida, ¿sí? Ideológica, o sea, vos ves los muros de Facebook llenos, son un campo de batalla. Es interesante porque creo que en ambos casos, bueno, trabajan con la gente. En tu caso, en los barrios, unidades sanitarias, en el sistema de salud, y en tu caso, en la pastoral, recorriendo la calle también. Digo, ambos conocen la calle, pero ambos tienen posturas distintas a raíz de una necesidad que parece imperante, como marcan por ahí aquellos que han defendido la ley, que es llegar a tener una herramienta para legalizar el aborto. Por eso digo, sí. Sí, la pregunta era esa, ¿no? Que ambos conocen la calle, ambos conocen las necesidades, y así todo, digo, hay posturas disímiles, ¿no? Se ve quizás con otro matiz la realidad. Sí, así como hay posturas disímiles frente a qué es la vida, digamos que es un marco, como hablábamos antes, estadístico, o la ciencia se queda medio corto como para definir qué es la vida, también hay profesionales que pensamos distinto, ¿no? Y probablemente también los haya sacerdotes, Quito Mariani, sin embargo, sin ir más lejos, en Córdoba. Nosotros hoy estamos necesitando esta herramienta porque, así como la clandestinidad condena a las mujeres a pasar por una experiencia traumática dentro del sistema de salud, más allá de que a la hora de tomar la decisión están rechazando un mandato social, nosotros también nos vemos expuestos frente a nuestros colegas. Hay un trabajo del año 2004 de Aníbal Faúndez, un médico chileno, un obstetra, que lo hizo con 4.600 obstetras brasileros. Él trabaja en la Universidad de San Pablo y los dividió en varios grupos. A un grupo le preguntaba qué pasa si una paciente viene a pedirte que va a abortar. A otro grupo le preguntó qué pasa si viene tu hija, qué pasa si viene tu esposa, qué pasa si viene tu amante. La diferencia de la tasa era significativa, o sea, un 40% decía, mirá, yo a la paciente le ayudaría a que aborte, o por lo menos la mando con alguien que sepa, así hasta llegar más o menos al 60-70% con la amante, digamos. Y en el 80% de los casos que esas personas o sus parejas ya hubiesen pasado por un embarazo no deseado, el 80% terminan en un aborto, que son estadísticas bastante parecidas a las que ocurren en la calle. Yo quería poner en cuestión esto de qué pasa en la calle, qué pasa en los barrios. Esto está en todos lados, está en todas las clases, no es nuevo, no va a crecer, lo más probable es que decrezca, al revés, y ocurrió siempre. No lo quisimos ver.
que es otra historia. Usted recién decía que dentro de la misma medicina hay posturas, hay muchos médicos que se reservan, bueno, está esa reserva moral de decir, bueno, yo no actúo en este caso, no recuerdo el nombre específicamente. La objeción de conciencia. Objeción de conciencia, que también está presente en este proyecto. Fue por lo que más rispideces hubo, porque lamentablemente a veces cuando cuando son todos objetores de conciencia, tenemos un problema, no puede ser institucional, y por otro lado, tampoco puede ser antes y después del mediodía. No se puede ser objetor de conciencia en el hospital público y en la parte privada. En el consultorio. Por eso, hay médicos que tienen miradas distintas. ¿En la iglesia también pasa, hay un debate interno respecto de esto, o hay bajo una postura vertical y se trabaja sobre eso? Digamos, ¿cómo trabaja la conciencia de ustedes dentro de la propia iglesia de analizar este tema? ¿Cómo se ha analizado, cómo se ha trabajado? Un poco lo que te quería decir recién, lo digo de una manera a veces un poco, no por ser políticamente correcto, sino para justamente lo mismo que estoy planteando, ¿no? Generar más división de la que hay. Dentro hay un consenso, vamos para adelante con el tema de defender las dos vidas, defender la vida desde la concepción. Lo que sí, el modo, ¿sí? El modo, yo soy testigo de dentro de la Iglesia Católica un modo agresivo, que, a ver, en la convicción es correcto, estamos de acuerdo, pero el modo es a veces muy agresivo. Entonces, si ya le sacamos que nos pasa, una cosa que nos pueda pasar, uno en un ámbito privado también pierde los estribos, uno por supuesto que no es un ángel sin pasiones, no, por supuesto es un tema que te apasiona, más si lo viste en carne propia, más si le pasó a alguien cercano, somos apasionados en esto, pero en lo que es organizacional yo vi que hay mucha agresión y ya no sé si estamos parados en el Evangelio cuando nos falta la paz. Eso estaba diciendo, que miremos un poquito, hay algo, viendo esto, un concepto que traje, no soy mucho de los conceptos, pero que se llama victoria a lo pirro, ¿sí? O victoria pírrica, ¿sí? Que es ganar una batalla, una guerra, sin calcular nada, a romper todo, a morir, sin importar las pérdidas, y un poco eso es lo que digo yo. Por eso no estoy de acuerdo con esa introducción, esa puerta abierta ahora ya al debate de mañana, que se genera con cierta paz, pero hay muchas tensiones. Yo veo nuestra sociedad muy dividida, veo esto desde también dentro de la iglesia, fomentar división, ir al cruce en comentarios, ya te digo, de Facebook, mucho en las redes sociales. Sí, sabemos que mucho de nuestra vida sucede en las redes sociales, no es que es un plano de lo irreal y la realidad. No, pero esto estamos viendo ahora. De hecho, estamos saliendo en un medio de comunicación. Hay muchos planos de lo real y es muy rico. Pero bueno, hay posturas radicales que se han visto de ambos lados y que evidentemente a veces no suman al debate, por eso creo que en este tono me parece excelente tratar de respetar las posturas y por lo menos convencido del argumento salir a contar a la gente cuál es la posición de cada uno, ¿no? Yo no sé, experiencias en otros países que tengan un poco este plafón legal, se pueden tomar como una cuestión empírica, decir, bueno, en otros países se ha avanzado desde este lugar y bueno, ha tenido resultado o ha ido a cubrir por lo menos esa necesidad que había para tratar de paliar una situación social complicada. Bueno, nosotros presentamos un informe que nos facilitó gran parte de la introducción legal Patricia Rosenberg de Moreno, del partido de Moreno, que ella está trabajando el tema desde hace un buen tiempo y lo había comenzado a hacer en la maternidad Estela de Carlotto. Y luego presentamos algunos datos presentados en distintos congresos nacionales sobre la provincia de Santa Fe, donde existe un protocolo, uno de los protocolos más permisivos del país, y que se trabaja activamente en la cuestión. Y a prima facie, o sea, un análisis muy temprano, los números son bastante parecidos a los de los últimos países del planeta que lo han legalizado, que lo han despenalizado en realidad, que son España y Uruguay. Me parece interesante lo que dice el de la victoria pírrica, porque fue a lo que hizo alusión Tabaré Vázquez cuando lo vetó al proyecto en el año 2008, que se aprobó por un voto en senadores con un voto del Frente Amplio, y dijo hasta que la sociedad no madure de ciertas cuestiones, este proyecto lo veto, en un momento políticamente bastante complicado de Tabaré,
Y luego el proyecto en 2012 se aprobó bajo la presidencia de Mujica y no hubo protestas, no hubo nada y demás. Yo creo que en realidad estamos pasando por un momento bastante tranquilo, que es lo que ha pasado con la mayoría de las leyes, y excepto los movimientos para volverlas atrás, como fue que pasó cuando cambió el gobierno de Zapatero a Rajoy en España. Las tasas, que eso es lo que me gustaría detenerme un poquito más, las tasas, el primer año, segundo año, tienen un incremento mínimo. Esto pasa en casi todos los países que lo han legalizado. Y luego comienzan a descender hasta que llegan a una meseta por debajo del nivel inicial, ¿sí? Entonces, cuando se dice legalizar el aborto va a hacer que haya menos abortos, es cierto, digamos. Y yo creo que parte de eso que pasa es que muchas de las causas que se han pedido previamente, educación sexual, anticonceptivos para no abortar, hoy están como que un sector que se oponía a esas causas, hoy está enfocándose en esto y termina pidiendo las otras, ¿entiende? Entonces empieza a hacerse más fácil el acceso a los anticonceptivos. El último, y con esto termino, la última evaluación de salud sexual y reproductiva que está llevada a cabo por un consorcio de ONGs, detectó que todavía en provincias del norte, La Rioja y Tucumán, hay médicos que se niegan a prescribir anticonceptivos, a pesar de que no pueden ser, a pesar de que no están inscritos en ningún registro de objetores de conciencia. Hay médicos que además, que eso lo pueden hacer, si son objetores de conciencia lo pueden hacer, pero no pueden no derivar con alguien que sí lo haga, digamos, no pueden obstaculizar el derecho, y que todavía recomiendan y dan clases en la Facultad de Medicina de Tucumán sobre métodos naturales y la recomendación, que es que el método natural es básicamente lo mismo que tirar la moneda, digamos, no tiene ninguna efectividad. Son realidades distintas en un país tan amplio. Padre, ¿qué pasa con aquellos católicos que tienen esa situación interna de una visión que por ahí se contrasta con lo que la Iglesia piensa? ¿Se lo plantean? ¿Van a la Iglesia? ¿Cómo ve la Iglesia aquellos que, bueno, justamente profesan la religión, pero se sienten en una encrucijada ante este debate? Sí, yo creo que una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como institución es la libertad, ¿no? La libertad de pensamiento. Por supuesto que hay una línea, hay por supuesto una fundamentación. Yo en esto vuelvo sobre el tema de la gran división o la llamada grieta que se va ampliando. Yo otra vez recalco, no veo paz, no veo mucho, ya sé que no hubo, qué sé yo, no se vio quemas de cosas, aunque lo hubieron, no veo demasiada paz porque pone de manifiesto cosas que están adentro. Ojalá que se equivoquen, digo por mañana, que mañana veamos que en la plaza van a haber 2 manifestaciones, que sean paz, que sea tolerante, es el deseo. Yo también quiero paz en mi país y en mi ciudad. En mi ciudad yo resido en Catedral, en las marchas que pasan por adelante de Catedral gritan una serie de aberraciones que si te la tomas en serio, bueno, son un poco ofensivas. La que me da más gracia es que los curas vayan a laburar, esa me resulta graciosa. Sí, por eso sabemos que ha habido excesos que no ayudan en nada, ¿no? Sí. Mucha verborragia parece que no. Y bueno, yo creo que la va a seguir habiendo porque no atacamos esas cuestiones de fondo. Vos lo que decís, yo creo que la gente de todos lados, por ahí, el que es pastor, como alguno de nosotros, y tiene esta misión de acompañar, de velar por la conciencia del otro, sea dialogante, que otra vez no caigamos en la posición, no caigamos en el sipadrismo, como decimos, no nos quedemos felices cuando alguien viene un poco inquieto y termina diciendo sí padre. No nos tiene que dejar felices eso, porque hemos anulado a la persona en ese sentido. Nos ha hecho un sí en piloto automático. O sea, hagamos pensar. Comencé diciendo que lo nuestro es una convicción de fe y de razón a la vez. Entonces, lo mismo digo de las personas que se sienten con fe y participan en las comunidades católicas o cristianas, en algún grupo. Los jóvenes especialmente, pienso en los jóvenes, que los jóvenes no se compren una moda, ¿sí? Vos podés tener una moda, tenemos un gym, nos compramos, qué sé yo, vamos a ver una película que está de moda, nos comimos ya
3 capítulos de una serie de Netflix que nos gusta, que está de moda, pero en esto no podemos utilizar el modismo. No nos compremos una moda. Ven muchos jóvenes con los pañuelos verdes y que no hay nada abajo. O sea, quiero decir en el fundamento. O sea, no me molestaría tanto, no me molestaría tanto que lo hagan, sino que lo hacen repitiendo eslogan, que no piensen en todo ámbito, especialmente en este, que no piensen por sí mismos, que no piensen afectivamente, de razón, que no piensen por sí mismos. Me duele la juventud que no piensa por sí mismo. Ya te digo, que te digo, sí padre, No, si no pensó por sí mismo, no es persona. Les hago una pregunta, si quieren final, a los dos les pido por ahí brevedad para la contestación, simplemente para cerrarlo, agradeciendo de antemano la presencia de ustedes aquí. Supongamos que mañana, bueno, se da obviamente como está esperado la votación, pero sale en contra de lo que cada uno ha argumentado y de lo que cada uno cree que debería ser lo más justo y el resultado final. En tu caso, Agustín, mañana sale en contra y no se vota y no se aprueba la ley. ¿Cuál es la sensación que te queda después de ver ese escenario posible? Que hay un hito del cual ya no se puede volver atrás, digamos. Hasta este verano había familias que no sabían que una mujer de la familia había abortado. Hasta este verano había familias que no sabían que la abuela tenía una amiga que se había muerto porque había hecho un aborto clandestino. Hasta este verano había médicos que nunca se habían dado cuenta de lo brutales que eran al castigar con la muerte a una mujer que había decidido no responder a un mandato social y decidir sobre su propio cuerpo. Digamos, va a ser ley, tarde o temprano, es cuestión de tiempo. Obviamente yo tengo menos premura porque soy varón, porque no tengo útero, porque nunca jamás voy a estar expuesto a esa situación. Y seguiré acompañando a las compañeras de la red que me pidieron que viniera hoy acá. En tu caso, mañana la votación sale a favor, la ley del aborto o el proyecto es ley y se despenaliza o se legaliza el aborto, la interrupción del embarazo. ¿Qué sensaciones te quedarían a vos? Yo tendría un dolor, primero porque tal vez quede una herramienta, ¿sí?, en manos que tal vez no se supiera cómo usar. Con respecto a lo que decía recién del proceso que vivimos, la falta de acompañamiento. Ya te digo, en estos meses nadie me vino a decir, está bien que no soy el único cura del mundo, pero nadie me vino a decir, bueno padre, mirá, inauguramos una casa de acompañamiento a jóvenes, adolescentes en riesgo, donde damos charlas, en este barrio, en aquel, nadie. No, propuesta de abrirme a Facebook, pasar videitos por los WhatsApp, recontra podrido estoy ya, pero nada, otra vez, ideológico, nada concreto de hice esta casa de acompañamiento y mi respuesta es seguir trabajando con este proyecto que tenemos acá en Bahía de los Hogares de Cristo, acompañando a los pibes y pibas, más los que están más vulnerados, donde se los deja más solo de lo institucional y seguir acompañando en lo concreto, ¿sí? Javier, muchas gracias. Gracias a vos. Javier Di Benedetto, sacerdote de la Catedral, y Agustín González, médico de familia e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Gracias. Esperemos que la gente le haya dejado algo el debate, las posturas de cada uno de los que hoy participaron, de ellos, una mirada diferente, pero me quedo un poco con el hecho de que nos dimos lugar para debatirlo, para discutirlo y para enterarnos en general la sociedad de un montón de cosas que por ahí no se hubieran enterado, ¿no? La participación en esto, en el debate, de un lado y del otro, con tolerancia, con respeto, con argumentos, sobre todo, y ojalá que mañana sea un día de mucha tolerancia y mucha paz. Ya volvemos.